Vamos a dar ingreso invitando al capitán Juan José Maceo, que está por ahí. Buenos días, capitán, estoy diciendo correcto, ¿no? Hola, buen día, encantado. Estoy diciendo correcto, es capitán su... Sí, es verdad. Soy marino Correcto. de profesión. Correcto. Capitán, bienvenido. Gracias por sumarse. Usted va a hacer la presentación de su libro titulado Y nada más que la verdad. Si nos cuenta brevemente, como hace el resto de los expositores, su formación, su trabajo de investigación y posteriormente hace uso de su tiempo para hacer la presentación de su trabajo. Muchísimas gracias, encantado. Un gran gusto de poder participar en el Congreso. Soy, como le decía, marino de profesión y a eso me dedico dentro de la actividad naviera comercial y también atiendo mi interés de investigación particular, privada, en materia histórica y geopolítica, con mucha incidencia en los temas de integración continental, de los cuales soy verdaderamente devoto. Y a eso es que apunta este trabajito y nada más que la verdad del proceso regional, porque creo que efectivamente la región es de gran importancia para la integración continental. Correcto. Lo escuchamos. Bueno, voy entonces a esto. Perdón que debo haber manejado mal el tema de la... Presentación, tranquilo, no hay problema, estamos con... Sí, voy a la presentación. Voy a la presentación. Un minuto, por favor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver si se está viendo aquí la pantalla, ¿sí? Correcto, sí, señor. Bueno, gracias. Esta es la etapa del trabajo. A lo que apunta es a la importancia que le encuentro a la región que forman las Pampas y las Misiones. Para lo que se me ocurre debe ser una verdadera causa continental que es la de la integración. Por supuesto que esta región ha perdido su auténtico valor, al menos en la consideración generalizada. No me refiero al interés académico que puede existir para algunos, pero en definitiva lo pampeano fue quedando resumido a una cuestión prácticamente de gauchos de escenografía, y en lo misionero oímos recién al doctor Telesca para comprender muy bien a lo que yo creo que llevó el espíritu, en el caso de Uruguay muy notorio, el espíritu ateo militante que se enfrentó naturalmente al carácter profundamente cristiano católico que tenían los pueblos de las misiones. De modo que lo misionero sobrevive más en lo afectivo, sobrevive en el corazón de correntinos, misioneros, en los gaullos de las misiones, pero ya vimos qué poco incidió en el alma paraguaya, en el alma argentina inclusive, Argentina tomada como un todo, ni qué decir en Uruguay. Las historias oficiales relegan al gaucho y a las misiones, a las estatuas y a la ponderación en los discursos de patios escolares. Pero vamos a ver cómo desarrollo este tema en el trabajo.
comienzo necesariamente por ver que la región esta, que parece excéntrica, geográficamente excéntrica, es una región verdaderamente muy central en el continente. A su vez, desde el punto de vista, necesariamente para hablar de lo misionero y de lo pampeano, hay que hablar de la conquista. Tengo todo el interés de aventar los temas del rechazo a la conquista y a la inculturación americana por parte de los pueblos ibéricos. Creo en el fondo que todos somos inquilinos en este mundo, salvo en ese paraíso terrenal del África del que venimos, ¿verdad? Pero todos somos inquilinos llegados antes o después por fuerza de la tecnología. Algunos pudieron llegar recién en el finales del siglo XV, pero en realidad ha generado esa llegada de la conquista y posterior colonización, generó una civilización de la que deberíamos estar más orgullosos sin acercarnos tanto a las posturas contrarias a lo hispánico, a lo ibérico en general y por supuesto que a lo cristiano. De todos modos, dentro del continente, creo que hay un área que es esta de la región pampeana y misionera, que es la clave. Todo el resto del continente sudamericano es sectorial, se proyecta al Pacífico, al Atlántico o al Caribe, mientras que el mundo pampeano misionero es el gran nudo de unión y lo va a hacer mucho más allá de lo que la geografía marca por la vertebración que hace de la región la Cuenca del Plata, particularmente, por ser el área de unión entre lo que llegaron a ser los dos mayores, muy mayores estados sudamericanos, que son Argentina y Brasil. La única área de conexión de estos dos gigantes para el resto, particularmente para un estado pequeño como el Uruguay, solo se vinculan en el área pampeano-misionera. La conquista esa de la que hablábamos tiene dos corrientes para mí muy importantes. Una costera, que es el área donde se encuentran los estados con sus problemas limítrofes, España y Portugal, particularmente a partir del fin de la unidad ibérica, cuando termina cuando acaba la dinastía de los Austria en España, y otra interior que es bueno, la conquista espiritual, ¿verdad? Como se le ha dado a llamar, a cargo de los padres de la compañía. Hubo dos corrientes, una que fue exitosa, que fue la española, la que parte desde Córdoba, en el interior del continente, en la zona del Alto Paraná y del Alto Uruguay, y la otra portuguesa que no llega a cuajar. Por supuesto, no estoy hablando para especialistas como son los participantes del Congreso. Cuando hablo en términos tan generales, no desconozco la obra de Nóbrega o de San José Anchieta, pero esta gente fue trabada por la presencia paulista, que se manifestaron tan fuertemente contra la compañía de Jesús y no pudieron continuar su obra hacia el sur. Por supuesto que aparte de este mundo que llevaban adelante su gestación los padres de la compañía, había todo otro mundo paralelo. Estoy pensando, por ejemplo, en esta corriente de contrabando, por ejemplo, la que hubo desde el Alto Perú, en relación con Buenos Aires, y que se va a dar en la vinculación de muchos elementos porteños con la vecina colonia del Sacramento. Estamos hablando de finales del siglo XVII, ¿verdad? Pero el tema es
que en la esencia de lo continental la importancia de la Compañía de Jesús y sus reducciones en la zona del Alto Uruguay y del Alto Paraná va a ser mucho más trascendente que todas estas que podríamos llamar pequeñeces circunstanciales que ocurrían alrededor. En la costa, con la acción de los estados litigantes, España y Portugal, en sus vaivenes, e inclusive hacia el interior del continente, hacia el Alto Perú, por acción como esta del comercio ilícito. El hecho es que las misiones, aún en temas tan temporales como es la forma de vida de toda la región, aportaron mucho. Por ejemplo, las estancias jesuíticas son la base de la actual riqueza ganadera de la región, más allá de toda la acción de los conquistadores con la introducción de la ganadería mayor, ¿verdad? Nosotros somos hoy deudores de esto, tanto que inclusive esa presencia de la riqueza pecuaria generó la gestación de todo un tipo humano que fue el gauchaje, que nace en la vaquería del mar, formada de un poco de todos contra todos, algunos esclavos escapados, indios, marineros desertores, y gente que quería, como se suele decir por esta tierra, aire libre y carne gorda, pero allí en esa área que es sobre lo que hoy es el territorio uruguayo, hacia el este, es donde verdaderamente es fuerte ese núcleo que se vale de la riqueza pecuaria introducida por los jesuitas, es la vaquería del mar, que les va a permitir dedicarse a la corambre y al contrabando en relación con piratas, especialmente franceses, algún inglés que anda por allí en la vuelta. El tema es que si volvemos al interior y encontramos el proceso poblador de las misiones jesuíticas, de esta región, ¿verdad? Nada que ver con lo de Colombia o del oriente boliviano, o sí, mucho que ver en lo espiritual y en la compañía, pero me refiero, esto es particularísimo. La Compañía de Jesús verdaderamente se convirtió en el objetivo de los esclavistas bandeirantes, que venían ya en tiempos aún de la unidad ibérica, que venían a hacerse de indios guaraníes, los esclavistas estos, y que tuvieron, ¿verdad? Todos lo sabemos, que trasladarse hacia el Alto Entre Ríos de la zona hoy de Corrientes, Misiones, Río Grande do Sul, Sul Paraguayo, donde se fundan los 30 pueblos de las misiones. Cuando son expulsados los jesuitas, primero de las posesiones portuguesas por el Marqués de Pombal y luego por Aranda en época de Carlos III en España, las misiones habían sido la verdadera traba del avance portugués por el interior, cuya vanguardia eran las bandeiras, y que los misioneros van a detener a mediados del siglo XVII con la batalla de Bororé. Buenos Aires y Asunción se salvaron del dominio portugués gracias a los pueblos misioneros y sin embargo, 100 años después, cuando España y Portugal acuerdan la permuta de los territorios misioneros, entre otras cosas por la colonia del Sacramento, los propios indios
de las misiones en una actitud de lealtad que España no correspondió. Los propios indios de las misiones, ¿verdad? Por continuar siendo españoles, se enfrentan a España y Portugal. Obviamente resultan vencidos. Muere allí el gran héroe misionero en Caiboté, José Tiarayú, Cepé Tiarayú. Y España, que ya no es la misma, poco después, España no es la España de los Austria, la España que comprendió con mucho menos información que a posteriori. Sin embargo, bajo la dinastía de los Austria había comprendido mucho mejor el hecho americano. Esa dinastía que la reemplaza, que es la de los Borbones, ocasiona la ruina de España y la ruina de las posesiones españolas. Ya comienza a ceder. Era lógico, Portugal había tenido una política mucho más pujante y ya en el Tratado de San Ildefonso España cede por completo, lo cual no es nada más que un prolegómeno a los desastres de 1808, cuando el trono español pacta inclusive con la Francia revolucionaria. Ya había comenzado los desatinos sosteniendo para perjudicar a Inglaterra, lo cual era lógico en su antigua y justificada enemistad, pero sostiene la Revolución norteamericana y después arregla con la Revolución francesa. No sabe España qué hacer en manos de un inepto como Carlos IV y su hijo, el rey felón Fernando VII, mientras la familia real portuguesa se traslada y genera esa unidad que pudo sobrevivir de la España, de la América lusitana, que es el Brasil. La corona española dejó huérfanos a sus hijos y comienza todo un periodo de inestabilidad, de disputas por temas de legitimidad que generan esta guerra civil que terminamos llamando guerras de la independencia, pero que es nada más que eso, una guerra civil de españoles por problemas de españoles. Y bueno, no quiere decir esto que haya cambiado la importancia de la región. El núcleo regional, que es el núcleo misionero pampeano, sigue manteniéndose y se mantiene la herencia de los viejos problemas hispano-portugueses, que va a terminar en el enfrentamiento de las guerras del Plata, que va a derivar en a coincidir, deriva en la independencia de Uruguay, va a coincidir con ese Paraguay que se mantuvo siempre independiente, con toda lógica de los avatares de la vida platense. Brasil también independiente, que abre mano de la vieja provincia cisplatina, que se transformará en el Estado oriental, pero todos estos hechos que se producían más bien en la zona costera, van a hacer que el centro de gravedad regional se traslade hacia el litoral marítimo y que aparentemente las misiones pierdan su importancia. Tendrá que aparecer un caudillo criollo, que es Artigas, con su Liga Federal, donde lo misionero ya no lo misionero jesuítico, los restos de las viejas misiones
aquellos indios guaraníes, católicos, urbanos, hispanos en definitiva, van a acompañar al caudillo más hispánico de la revolución rioplatense, que es José Artigas, y después sobrevendrán los alzamientos del gauchaje, que siguen siendo los receptores de la vieja visión hispánico-rural opuesta al elemento doctoral de las ciudades, de las grandes ciudades por lo menos. Y van a ser la revolución farroupilha en el Brasil y la guerra grande hacia el Plata. Podía, sobre la base de este enfrentamiento, podía haberse producido la unidad de estos territorios en lo que se llamó, en los planes de alguna gente de la época, estamos hablando de mediados, ¿verdad?, del siglo XIX, el Uruguay Mayor, la Federación del Uruguay, pero no cuajó. Los fracasos del gauchaje son notorios en todo este periodo de 50 años entre la Guerra Grande, la Revolución Farroupilha, la posterior Revolución Federalista también en Brasil. El gauchaje termina liquidado y se abre la hora de los partidos políticos y la consolidación de los estados. Pero sigue pendiente el tema de la integración y sigue pendiente el servicio de la región pampeano-misionera a la causa integradora. Acá estoy mostrando un poco lo que fueron las instituciones de integración, en las cuales Iberoamérica y los estados de la región en particular han tenido mucho que ver, pero no sabemos cuál es el futuro que espera a la integración regional. Yo creo, sin embargo, que la región de las Pampas y las Misiones tienen mucho que decir, y la importancia del mundo misionero descansa en la reasunción de lo que fue su base de surgimiento, la reasunción de la vida espiritual de la región y la reasunción de una presencia evangelizadora que se refleje sobre la vida secular. Las misiones son el fruto de eso, el evangelio proyectado sobre la vida secular. ¿Será la compañía de Jesús la que pueda reasumir esa nueva visión de la vida misionera, liquidada justamente por eso, por ser un mundo cristiano implantado en el corazón del continente americano? No sé, probablemente la Compañía de Jesús es muy activa, hizo todo el periplo eclesial hispanoamericano, inclusive con algún sarpullido de doctrinas ajenas a la fe católica, pero bien podría encargarse de resucitar el espíritu misionero en bien de la comunidad regional y continental. A quienes se interesen por estos temas de la integración, me gustaría entrar en contacto con ellos. Estos son mis datos. Estoy a la orden, por supuesto. Y a quienes pudiera interesarles el trabajo mi libro, y nada más que la verdad, el proceso regional, podrían comunicarse. Esta es la casa editora, y el señor Roberto Cataldo es el
es el editor, cuyos datos de contacto son estos. ¿Sabe qué? Perdón, lo vamos a poner en todo caso en el grupo y vamos a dar paso a las preguntas. Lo vamos Perfecto. a poner. Acabo de terminar mi presentación. Muchísimas gracias. Por escrito, a ver si hay preguntas, por favor, para el capitán Juan José Massaro. Maceo, perdón. Perdón, Maceo. No, hombre, no es nada. Agregamos luego al pie en el chat el tema de los datos de la publicación. Estaba quedando sin batería, perdón. Doctor Levington, ¿está por ahí? Se me perdió el doctor Levington. Capitán Juan. Carlos. Sí, Norberto, ¿tenés alguna pregunta para el señor Juan José Maceo? Sí, capitán, muy interesante el desarrollo de su análisis geopolítico de la región. Mi pregunta es acerca de el tema de la construcción de las fronteras. Es el caso, por ejemplo, de el territorio de Misiones. La provincia de Misiones tenía el doble de territorio hacia 1895, o por lo menos potencialmente tenía el doble de su territorio, y en ese momento Argentina negoció con Brasil y después de varias tratativas, idas y vueltas, se perdió el territorio de Misiones. Mi pregunta es, Argentina, según su visión, ¿se dio impunemente ese territorio o realmente hubo una intención de recuperarlo? Es decir, de formar parte de la Argentina, ¿no? Sí, gracias, doctor. Yo tengo una impresión que no solo hace al territorio misionero. Pensemos en el Alto Perú, que cuando su independencia Sucre brinda por la inaudita generosidad argentina. Me parece que las capitales de estos estados, lo digo por Buenos Aires y lo podría decir por Montevideo también, regidas por completo por una visión urbana y doctoral, no tenían noción del espacio y se conformaban con vivir en esos verdaderos laboratorios sociopolíticos que eran estas capitales nacionales. Les importaba realmente poco qué había más allá de la muralla o de la zanja que las protegiera. A mí me parece que en el caso de Brasil siempre tuvo un problema mucho mayor con vertebrar su propio territorio que con quedarse con territorio ajeno, que más recibieron, seguramente gustosos, lo que se les regalaba que lo que Brasil hizo por dominarlos. Esta es mi visión, doctor. Gracias, capitán. Muy bien, capitán, muchísimas gracias. Gracias por su participación. Esperemos nos acompañe el resto del Congreso. Vamos a dar Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor.